Listo, muchachos, entonces continuamos con la parte B del ejercicio que nos dice de la siguiente manera. Nos preguntan por la cantidad de reactivo en exceso que reacciona con el reactivo límite. Entonces, ya determinamos nuestro reactivo límite, sabemos que es el HCl, el ácido clorhídrico, ¿cierto? Ese es el reactivo límite. Como ese es el reactivo límite, entonces se supone o se da por entendido que el otro reactivo, en este caso el dióxido de manganeso o MnO2, será el reactivo en exceso. Por eso de una vez por acá lo asigné como el reactivo en exceso. Entonces nos están preguntando la cantidad de MnO2 o de reactivo en exceso que en este caso reacciona con ese reactivo límite. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos tomar la cantidad en gramos del reactivo límite, que fue la cantidad en gramos que nos dio el problema, ¿cierto? 500 gramos de HCl. Entonces escribimos 500 gramos de HCl. Y a partir de esta cantidad de reactivo límite, vamos a averiguar los gramos de MnO2 que reaccionan con él, con el reactivo límite. Entonces, vamos a ir de gramos de HCl para averiguar gramos de MnO2 que reacciona con él. ¿Cómo lo hacemos entonces? Lo mismo, nuestras herramientas. Tomamos entonces a mano nuestras herramientas para resolver este ejercicio. Entonces, sabemos que en este factor de conversión debemos escribir abajo un dato que tenga gramos de HCl. ¿Qué dato nos proporciona gramos de HCl? La relación molar del HCl, ¿cierto? Entonces, sabemos que 36 gramos de HCl son una mol de HCl, ¿cierto? Entonces, escribimos abajo 36 gramos de HCl. Y arriba escribimos una mol de HCl. Listo. Se cancelan, vamos cancelando unidades gramos con gramos. Importante que realicen todo este procedimiento de esa manera. Ahora ya tengo moles de HCl, pero necesito pasar de moles de HCl para averiguar moles de MnO2 o moles del reactivo en exceso. ¿Cómo lo hago entonces? Con la relación estequiométrica. Relacioné las moles del uno con las moles del otro. Entonces yo sé que 4 moles de HCl son equivalentes a una mol de MnO2. Entonces escribo abajo 4 moles de HCl, cancelo moles de HCl con moles de HCl y arriba escribo una mol de MnO2, que este factor de conversión lo saco de la relación estequiométrica de la reacción. Pero yo no necesito moles de MnO2, sino que necesito gramos. Entonces, como les dije anteriormente, para pasar de moles a gramos, ¿qué hago? ¿O qué herramienta utilizo? La relación molar del MnO2. Entonces abajo escribo una mol de MnO2 y arriba 87 gramos de MnO2. Cancelo por acá moles con moles y ya me van a quedar arriba las unidades que me pide el problema, los gramos de MnO2. Resuelvo. ¿Cómo lo resuelvo? En la calculadora multiplico 500 por 1 por 1 por 87. Eso me da un resultado. Luego ese resultado lo divido por la multiplicación de, o abro un paréntesis en la calculadora, 36 por 4 por 1. Y realizando ya ese procedimiento en la calculadora, obtengo este resultado, 302,08 gramos de MnO2. Es decir, de esos 500 gramos que habían iniciales de MnO2, solo reaccionan 302,08 gramos. ¿Y el resto qué pasó? ¿Qué pasaría entonces con el resto? Miren, entonces que si yo hubiera agregado a ese reactor todos esos 500 gramos, hubiera perdido plata, ¿cierto? Hubiera perdido cantidad de químico, de reactivo. Y eso, digamos, representa pérdidas económicas para la empresa. Entonces, miren lo práctico de hacer este tipo de cálculos. Yo ya sé entonces que como ya sé que el reactivo límite es el HCl, agrego 500 gramos de HCl al reactor y que agrego 302,08 gramos de MnO2 y en esas dos cantidades, en esas equivalencias me van a reaccionar las dos sustancias de forma completa en esa cantidad en gramos y no voy a tener esa pérdida económica. Listo. Entonces ahí ya obtuve los gramos de MnO2 que reaccionan con el reactivo límite. Ahora entonces pasamos a la última pregunta
que nos dice, bueno, perdón, hay otra pregunta en la parte D. En esta pregunta C nos dicen, o nos preguntan por la cantidad de reactivo en exceso que sobró en el reactor. ¿Cómo lo determinamos? Entonces, muy bien, tenemos la cantidad inicial de MnO2, que dijimos que era 500 gramos, ¿cierto? Ya calculamos la cantidad de MnO2 que reacciona con el reactivo límite, que lo acabamos de calcular, serían 302,08 gramos. ¿Y cómo obtengo entonces la cantidad de ese reactivo en exceso o de ese MnO2 que sobra? Simplemente realizo una resta. Resto la cantidad inicial, que son 500 gramos, acá me comí la unidad, 500 gramos, menos 302,08 gramos. Y me da un resultado de 197,02 gramos de MnO2 al hacer esa resta. Listo. 500 gramos, acá que no se confunda, 500 gramos menos 302,08 gramos. Esta cantidad es la cantidad de reactivo en exceso de MnO2 que me sobra en el reactor. Listo. O sea, eso me representa, en otras palabras, muchachos, como les decía, pérdidas económicas. Voy a perder casi 200 gramos de MnO2 en el reactor. Y esas sustancias químicas a nivel comercial, en la práctica, son sustancias muy costosas. Y 200 gramos, digamos, para realizar un proceso industrial, siempre, digamos, representa una cantidad considerable. Entonces, miren lo práctico de hacer estos cálculos. Como les decía, entonces, ¿yo qué debo hacer para el reactor? Agregar 500 gramos de HCl, que es el reactivo límite, agregar 302,08 gramos de MnO2, y en esas dos proporciones van a reaccionar los reactivos para producir esa cantidad que ya calculé del producto deseado. Listo. Esto es, muchachos, digamos, lo práctico de estos ejercicios. Vamos a hacer entonces lo último, que sería el rendimiento de una reacción química. Entonces, muchachos, la parte D dice de la siguiente manera. Vamos a acá estudiar otro concepto. Dice, el porcentaje de rendimiento de la reacción si en la práctica se obtuvieron 400 gramos de MnCl2. Analicemos entonces esta información. Nos están preguntando el porcentaje de rendimiento de la reacción química. Si en la práctica, cuando dice si en la práctica, quiere decir, o sea, si a nivel industrial o ya realizando el proceso a nivel industrial, con las cantidades de cada uno de los reactivos, se obtuvieron en realidad solamente 400 gramos del producto deseado. Recordemos que el producto deseado es MnCl2. Entonces, en la práctica, eso fue lo que se obtuvo. Entonces, hablemos un poco de este tema de rendimiento. Resulta que, como ustedes saben, en la vida real, en la vida práctica, no vamos a encontrar sustancias químicas 100% puras, o no se van a encontrar directamente si no lo sabían. Siempre van a haber un porcentaje de impurezas, o por ejemplo la persona que manipula el químico en el momento de echarlo o de agregarlo al reactor, no se fijó y se le regó un poquito y quedó una parte en el suelo, ¿cierto? De ese químico. O sea, si digamos él tenía que agregar 500 gramos de HCl, no agregó los 500 gramos completos, sino que una parte se quedó en la cuchara, o digamos en la espátula con la cual estaba manipulando el químico para agregarlo al reactor, ¿cierto? Entonces, digamos, no va a haber un 100% de rendimiento en el momento, digamos, de hacer estos cálculos en la vida práctica, ¿cierto? De traer, digamos, esta información en la vida práctica, digamos, no va a haber un rendimiento del 100%. Además que los reactivos vienen con ciertos porcentajes de impurezas, no vienen 100% puros. Entonces, las reacciones químicas, o para determinar el rendimiento de una reacción química, se utiliza esta fórmula, que allá se las dejé en la guía. Es igual a gramos del producto deseado real sobre gramos del producto deseado teórico por 100, ¿cierto? Entonces, ya tengo los gramos de producto deseado real. O sea, yo sé que en la práctica obtuve 400 gramos. Ese fue, digamos, el producto deseado real que obtuve al manipular los químicos. Entonces, simplemente escribo
porcentaje de rendimiento de la reacción es igual 400 gramos dividido los gramos del producto deseado teórico, que esos dos los calculé en la parte A. Listo. Y este resultado lo recuerdan que lo obtuve a partir del reactivo límite. Entonces, digamos en el papel, yo obtuve 434,02 gramos de MnCl2. O sea, yo esperaba obtener 434,02 gramos de MnCl2 y las cosas no ocurrieron así, solamente obtuve 400. Al hacer entonces la división y al multiplicar por 100, obtengo este resultado, que es un porcentaje, 92,16%. Ese es el rendimiento, muchachos, real de esa reacción química. Y siempre las reacciones químicas a nivel práctico o a nivel cotidiano nunca van a tener un rendimiento del 100%. Siempre van a ser un porcentaje alrededor de ese valor del 90, 92, 95%. Listo. Bueno, muchachos, espero entonces que hayan comprendido este tema. Les dejo entonces los videos para que los estudien bien. Cualquier pregunta ya sabe que me pueden escribir. Nos vemos entonces en una próxima ocasión.